Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Bien, sean todos bienvenidos a este encuentro de pastoral familiar. Les saludamos desde la iglesia Nuestra Señora de Coromoto y hoy tenemos este encuentro con el Padre Gabriel meditando el Evangelio de hoy. Y vamos a reflexionar sobre la Eucaristía, la familia y la Eucaristía que nos corresponde al Evangelio de hoy. Por eso vamos a meditar todos juntos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Vamos a meditar desde el capítulo 14, versículo 12 al 16 y del 22 al 26. En el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa a donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparémonosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad y encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comía, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, apreciados hermanos, vamos a compartir, meditar la palabra de Dios y que nosotros podamos de la palabra de Dios iluminar nuestra vida sobre la relación que hay familia y Eucaristía, compartiendo con ustedes familias de nuestra parroquia. Y hoy, pues también en la preparación y en la celebración a la fiesta de la solemnidad que se celebra del Corpus Christi, del cuerpo del Señor. Por eso nosotros tenemos que rescatar la devoción y el amor por la Eucaristía desde la palabra de Dios. Y vamos a compartir algunos textos que nos van a ayudar. Primero el Evangelio que acabamos de leer, del Evangelio de San Marcos. Dice San Marcos que el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Aquí aparece una palabra que nosotros tenemos que recordar y mantener siempre presente en cuanto a la Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio. La Eucaristía es sacrificio. ¿Por qué? Ya inicia allí, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Por lo tanto, el nuevo Cordero, que es Cristo, es el que se ofrece en la Eucaristía. Por eso el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el Cordero, Cristo, se ofrece. Esta dimensión de sacrificio tenemos que nosotros retomarla en la Eucaristía, porque es una dimensión, la dimensión sacrificial de la Eucaristía, que muchas veces se ha perdido. ¿Cómo conocemos nosotros la Eucaristía? La Eucaristía tiene muchísimos nombres. Como uno de primero, Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Y por eso la acción de gracias por excelencia es la celebración, la entrega. La Eucaristía siempre es acción de gracias. Pero con muchos nombres también se conoce la Eucaristía. Otro nombre que ustedes han escuchado de la Eucaristía: misa. ¿De dónde viene misa? Misa, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Por qué se le llama la Eucaristía misa? ¿Por qué se le llama misa a la Eucaristía? Misterio también. Misa, porque la misa es una palabra latina, que significa misión, misio. Y entonces la Eucaristía
En la Iglesia Católica también se celebra en latín, y cuando se celebra en latín, al final de la Eucaristía, el sacerdote, el que preside, o el diácono que está, dice el saludo al final, dice ite missa est, que significa ya pueden ir a la misión. Por lo tanto, ir a misa, en realidad la palabra misa era al final de la celebración, y entonces por eso se le llama misa. En realidad se le llamaba misa porque, ¿de dónde viene? Ite missa est, de la misa, porque iniciaba la misión. Es decir, la misión inicia después de participar de la celebración de la acción de gracias. Por eso nosotros conocemos la Eucaristía como la misa. Bien, esa es otra palabra. Misterio, porque es un misterio. Celebramos el misterio de nuestra fe. ¿Y qué más otro misterio? Que celebrar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Bien, otra palabra con la cual se conoce la Eucaristía. Amor, gracias. Amor, gracias. Otra palabra. Celebración. ¿Por qué celebración? Es acción de gracias. ¿Y quién celebra? Nosotros, la comunidad. Celebra la iglesia. Toda la iglesia que celebra el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Eucaristía también es celebración. Vamos a celebrar. Y por eso cuando participamos de la Eucaristía, vamos todos bien elegantes. Vamos todos a la Eucaristía bien, vamos todos el domingo, día de fiesta, no nos vestimos como si fuéramos para la playa, no nos vestimos como si fuéramos a ir a correr de deporte, sino vamos todos muy elegantes. ¿Por qué? Porque vamos a una celebración. Vamos allí a la celebración del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tendríamos que salir contentos porque participamos de la celebración del Señor, de ese encuentro con el Señor. ¿Qué otra palabra podemos encontrar sobre la Eucaristía? Eucaristía, ya dijimos, acción de gracias. Pero prácticamente se ha perdido la dimensión de sacrificio. ¿Quién de nosotros dice, por ejemplo, el domingo, voy al sacrificio? Ninguno. ¿Por qué? Porque hemos perdido. Y dice, cuando se sacrificaba el cordero. ¿Y cuál es el sacrificio? Nada más y nada menos que el sacrificio de Cristo, entregándose su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. Y entonces nosotros hemos perdido esa dimensión de sacrificio. ¿Y cómo hemos perdido nosotros esa dimensión de sacrificio? Cuando decimos como familia que no participamos de la Eucaristía porque la Eucaristía es aburrida. Y hemos escuchado cuando dice la gente que la Eucaristía es aburrida. ¿Por qué la Eucaristía es aburrida? Porque hemos perdido la dimensión de sacrificio. ¿Quién dice que un sacrificio es aburrido? Si está entregando su cuerpo y su sangre, el Cordero de Dios, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y es aburrida. Cristo que se está entregando en la cruz, derramando su preciosísima sangre allí en el altar nuevamente. La actualización del misterio pascual, estamos allí en esta celebración y nosotros decimos que es aburrido. Es como si dijéramos, no, la pasión de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, es aburridísimo. ¿Quién ha visto la pasión del Señor? La pasión del Señor, una película de la pasión del Señor, aburridísima total. ¿Quién dice que es aburrida? ¿Por qué? Porque aburrido es nuestro amor. Si usted y yo decimos que la Eucaristía es aburrida, estamos diciendo que aburrido es nuestro amor para con el Señor. Por eso como familia debemos descubrir esa dimensión sacrificial de la Eucaristía, porque la hemos perdido. ¿Qué sacrificios hacemos nosotros por la Eucaristía? ¿Qué sacrificios hacemos por el Señor? ¿No es que los domingos estamos todos cansados y ya no tenemos tiempo? Es que tenía que hacer tantas cosas, tenía que lavar, tenía que planchar, tenía que preparar la comida de la semana, tenía que sacar las cuentas de la semana, en la semana no me quedó tiempo, no me llegó el agua, no tenía la situación, y el domingo es el día de descansar y no tuve tiempo para la Eucaristía. No hay sacrificio, no tenemos sacrificio para la Eucaristía. Por eso descubrir esa dimensión de la Eucaristía, la Eucaristía como sacrificio, y esto nos ayuda a todos a entender que si estamos en el sacrificio, no es que estamos allí como si estuviéramos en una fiesta, como en un show, como en un reality. No, es el sacrificio del cuerpo y del Señor. Yo recuerdo la experiencia participando en las ceremonias con el Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando ustedes ven las celebraciones, cuando están en las audiencias, que él anda el papamóvil, él se entrega completamente a la gente.
saluda, quiere estar, agarra, toca, bendice, aun cuando está en su edad avanzada. Él quiere estar con la gente, abrazar todo, es más, todo mundo bendice, echa broma, todo. Cuando llega el misterio, el momento cuando iniciaba la Eucaristía en la Plaza San Pedro o en la Basílica San Pedro, cuando le daban el báculo y el Santo Padre iniciaba la procesión para el altar, va en procesión y no mira a ningún lado. Todo el mundo con los teléfonos allá, haciéndole foto para tomarle foto el Papa, el Santo Padre, no miraba para ningún lado. Esa imagen me impresionó a mí, porque sabe, consciente, que va al altar a ofrecer el sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor. Y que en ese momento Él no es el centro, aunque es el romano pontífice, aunque es el vicario de Cristo. Él ahí no es el centro, está diciendo en este momento, el centro es el Señor, y por lo tanto va allí, en esa dimensión, ni miraba para los lados, va concentrado a ofrecer el sacrificio del Señor, la Eucaristía. Por eso, descubrir esta dimensión de la Eucaristía. Vayan, dice, Él envió a los discípulos diciéndolos, vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa a donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y les señalará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, prepárenla allí. Van a buscar y van a encontrar una habitación en el piso de arriba. ¿Qué quiere decir ese piso de arriba? Que para nosotros creer en la Eucaristía y creer en el misterio de la Eucaristía se requiere subir a otro piso. ¿Y cuál es ese otro piso que nosotros tenemos que subir? Al piso de la fe. Necesitamos, para creer en la Eucaristía, necesitamos subir a otra dimensión, que es la dimensión sobrenatural, es la dimensión de la fe. Subir a ese otro piso indica que necesitamos abrirnos nosotros a esa dimensión de la fe, abrir nuestro corazón y nuestra vida a la fe. Dice, prepárenla allí. Pregunto, ¿cómo está nuestra preparación para la Eucaristía? ¿Preparamos nuestras Eucaristías nosotros? ¿Cómo venimos nosotros a la Eucaristía? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo llegue a la Eucaristía? Dice, preparen allí a la Eucaristía, y yo llegue y en la Eucaristía y entre en la iglesia masticando chicle, por ejemplo. O llegue allí prácticamente desayunándome dentro de la iglesia, prácticamente. Preparen allí la Eucaristía. ¿Cómo está mi preparación? ¿Cómo está nuestra preparación de la Eucaristía? ¿Cómo nos preparamos nosotros? Nosotros vamos allí caminando de un lado a otro, llegamos, saludamos a todos y empezamos, no tenemos vida interior. Es más, cuando nosotros salimos en el automóvil desde nuestra casa a la Eucaristía, ¿cuántos minutos echamos? Dependiente de donde vive en la ciudad, 15, 20 minutos, si tiene cola, si no hay cola, si no hay tráfico, no hay tráfico, independientemente, ¿cuánto echaremos? ¿Qué música traemos nosotros para prepararnos allí a la Eucaristía? Vengo allí con un buen reggaetón, pum, pum, reventando ya, pum, la recitación, y llego a la Eucaristía. ¿Cuál es mi preparación? ¿Tengo vida interior? Es decir, llego allí con un ruido total, llego afanado, peleo con el señor del estacionamiento porque no me dejan estacionar, con un pito que suena más duro que quién sabe qué, con el uno y con el otro, y no me deja y pierdo la paz de una vez. ¿Cómo me estoy yo preparando para la Eucaristía? O llego así deprisa y no. Es más, cuando yo participo en la celebración de la Eucaristía, medito la palabra de Dios día anterior o antes de yo ir a la Eucaristía, ya sé de qué va a tratar el Evangelio. Preguntémosle cuando salgamos de Eucaristía, podamos hacer nosotros ese ejercicio. ¿De qué hablaba el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios allí, en ese manjar precioso del sacrificio que es la Eucaristía? Pero nosotros, como no preparamos la Eucaristía, ni leemos la palabra de Dios, no sabemos ni siquiera de qué texto vamos a meditar la palabra de Dios. Preparar la Eucaristía indica que yo tengo que tener unas disposiciones anteriores a la celebración, en la cual yo debo preparar mi mente, mi corazón, para celebrar el misterio, el sacrificio de la Eucaristía. Pero nosotros llegamos y ni siquiera sabemos qué vamos a celebrar, qué meditamos allí. Por eso la preparación de la Eucaristía indicaría la meditación. El día anterior, es más, el sábado, yo ya debería haber meditado antes de acostarme el Evangelio del domingo para yo celebrar la Eucaristía, para yo vivir, y yo debía alimentarme, nutrirme
del Evangelio para participar actuosamente, para participar activamente en la celebración del misterio pascual de la Eucaristía. Nosotros, ¿cómo nos preparamos para la Eucaristía? Llegamos allí a la Eucaristía. A veces pensamos que para participar, yo participé en la Eucaristía, ¿qué hizo? Recogí la ofrenda. Esa fue la participación. Eso no es participar en la Eucaristía. Porque si usted recogiendo la ofrenda fui y distrajo a todo el mundo, al uno y al otro saludaba, iba para acá y para allá, bailaba y parecía una danzarina para allá y para acá, eso no es prepararse para la Eucaristía. Prepararse para la Eucaristía indica tener la mente y el corazón bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios, con atención de ese sacrificio que vamos viviendo. Por eso la Eucaristía requiere una preparación inmediata, una preparación próxima y también remota, ya prepararme. Tanto así, por ejemplo, que en la Iglesia actualmente se habla, y hay por legislación, el derecho canónico prevé en el derecho de la Iglesia el ayuno eucarístico. ¿Qué es el ayuno eucarístico? ¿Qué significa ayuno eucarístico? No comer una hora antes de la celebración. Es lo mínimo que se pide. Antes de esta legislación era un día anterior. La Eucaristía era en la mañana, ciertamente. Pero no comer una hora antes de la Eucaristía, al menos que es excluida el agua y la medicina que hay que hacer. Pero a veces nosotros llegamos, desayunamos ahí frente a la iglesia y pasamos a la Eucaristía. ¿Dónde está el ayuno eucarístico? Llega el sacerdote y nos dice el cuerpo de Cristo, y tiene usted el queso ahí en la boca, tiene allá la arepa, tiene todavía el pabellón que comió, tiene allá la pizza, y el cuerpo del Señor. ¿Con qué devoción estamos preparando nosotros la Eucaristía si no guardamos el ayuno eucarístico? Bien, el ayuno. Preparen la Eucaristía, la preparación. Bien. Después de la comunión, no, después de la comunión, bueno, si sale de la Eucaristía, pues tiene que ir ya, pues normal, pero después de la comunión, la persona que debe hacer es regresar a su asiento, alabar y bendecir a Dios y comunión espiritual. Allí la comunión, el momento de la comunión es el acto más sagrado allí, porque es la unión del alma con el cuerpo de Cristo, es la unión allí, y por lo tanto deberíamos recibir al Señor con esa devoción íntimamente en el corazón y pasar y arrodillarnos. Y a veces nosotros generamos unos desórdenes en la iglesia, porque primero vamos y comulgamos y salimos todos a arrodillarnos allá donde está el sagrario. Usted ya lleva el Santísimo. Y entonces ya no puede seguir dando la comunión porque tiene toda la gente arrodillada ahí alrededor y no dejan pasar. No, usted va y comulga con devoción, ya tiene al Señor en su corazón, en su alma, va y regresa a su asiento con devoción, se arrodilla o se queda sentado como quiera, la posición que quiera tomar, y allí uno adora al Señor. Señor, gracias. Es el momento de acción de gracias, de contemplar, es la unión del alma con el Señor. Allí es el momento de encomendar la familia, de encomendarnos todos. Pero entonces nosotros a veces, cuerpo de Cristo, amén. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, saludamos a los que están en la fila. Uy, tiempo sin venir a misa, ¿no? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y esta semana cómo le fue en el trabajo? Y lleva el cuerpo del Señor. No, la devoción y el respeto que nosotros debemos tener para con el Señor. Preparen allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad y encontraron que les habían pronunciado la bendición. Lo partió y se lo dio. Tomen, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, la Eucaristía, según la palabra del Señor, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo del Señor. Aunque algunos no lo crean, porque algunos no creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Para algunos, la Eucaristía significa el cuerpo del Señor, significa que allí está presente Cristo. No, Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio y todos bebieron y dijo: esta es mi sangre de la alianza. ¿Ve? El sacrificio de la nueva alianza. Regresa a la alianza, sacrificio. Esta es la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Salieron al monte de los olivos a la oración. La Eucaristía, apreciados hermanos, es oración. La Eucaristía es oración. Y pregunto, si alguien viene a nuestra iglesia, a nuestros templos, y se acerca allí por primera vez y ve nuestras celebraciones, diría que es oración. Nos ve a nosotros que estamos en esa actitud de oración.
¿Cómo es posible que en el momento de la celebración de la Eucaristía haya gente hablando por teléfono en el momento de la celebración de la Eucaristía? Gente hablando por teléfono en la celebración de la Eucaristía. No es posible, no es oración. Está usted allí en un acto protocolar o cultural, pero no en la oración. Gente hablando el uno con el otro en el momento de la Eucaristía, no, allí no es oración. Pregunta, tiene que ser aquí por el... Un enfermo en el momento. En el momento de un enfermo. Ajá, que yo esté en misa y me llamen, ¿cómo hago? Tengo que contestar. No, bien. Una cosa es que usted sea doctora, es médico. Si es médico, tiene la emergencia de la hospital. Porque es claro, si yo soy el doctor y estoy atendiendo las emergencias, pues yo tengo que tener el teléfono activo, pero yo tengo el teléfono activo en vibrador. Y eso existe, vibración. Algunos que no sepan, hay una función que se llama vibración o silencio. Si usted sabe que está esperando una llamada, colóquelo así en la misa. No que todo el mundo escuche el cántico y distracciones que usted tiene en su teléfono. Allí usted coloca ese, ya sabe que está llamando, emergencia, enfermo. Reverencia, me coloco, reverencia, al altar le hago la reverencia, salgo del templo, de la iglesia, aló. Sí, no, ya voy para la emergencia, inmediatamente allí. Pero porque es el médico, pero yo voy a colocarme ahí a hablar en la Eucaristía generando distracción. No, claro que no. ¿Por qué? Porque está la prioridad, y la prioridad es el Señor. Entonces, pues son excepciones. Si es el médico de emergencia, bien. Si usted tiene un familiar que está, pues, yo conocí aquí una hermana nuestra que vino a la Eucaristía. Tenía a su hermano hospitalizado y vino a encomendar a su hermano en la Eucaristía. Y cuando terminó la Eucaristía, la llamaron que su hermano murió. Es decir, su hermano murió estando allí en la Eucaristía. Y esa señora quedó con el consuelo de que estaba en ese momento del sacrificio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ofreciendo esa Eucaristía por su hermano que estaba en agonía. Bien, y nosotros nos afanamos y interrumpimos y generamos esa distracción. Por eso, la atención que nosotros debemos tener con la Eucaristía. Y quisiera compartir con ustedes otro texto que nos va a iluminar y así contemplar y terminar nosotros de reflexionar el tema que estamos viendo. En modo particular, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 y siguiente. Siguiendo con mis advertencias, dice Pablo, no los puedo alabar por sus reuniones, pues no son más para mal que para bien. Pablo les está diciendo a la comunidad, no los puedo alabar por las reuniones, porque ustedes están teniendo unas reuniones por allí, pero como que van de mal en peor, por lo tanto no los puedo alabar. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Ya Pablo está advirtiendo de las divisiones. Las divisiones siempre han estado presentes en la iglesia, y en modo particular, las divisiones en torno a la Eucaristía. Son las máximas divisiones que han tenido la iglesia en torno a la Eucaristía. Aún hoy siguen habiendo divisiones en torno al sacramento de la Eucaristía. Divisiones, dice. ¿Cuántas divisiones en nuestros grupos de apostolado? Que el uno dice esto, que el uno dice el otro, que el uno dice otro, que yo pertenezco a este grupo, que yo pertenezco a este, que yo pertenezco al uno, que no, que esté mejor que el otro. Divisiones en la iglesia. Divisiones en el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. No puedo alabarlo, dice Pablo. Incluso tendrá que haber fracciones para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Pablo dice, ya ustedes se reúnen y no es a la cena del Señor, sino a otras cosas, ya ha perdido. Vamos a ver, queridos hermanos, hacer una fiesta, a ver, hacemos la invitación, ¿cuántas personas vienen? Una charla de formación sobre la Eucaristía, una charla de encuentro, no tenemos tiempo para reunirnos para la formación. Pero busquemos comida y busquemos bebida, vamos a tener siempre personas. San Pablo, no lo estoy inventando yo. Bien, por lo tanto, ¿no tienen ustedes en sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzarse de los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Lo que Pablo ha recibido del Señor, lo está transmitiendo también. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo
que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué está haciendo Pablo? Repitiendo nuevamente lo que Jesús, escuchábamos en el Evangelio de Marcos, contando lo que él había recibido. Luego, de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, y dice aquí, una advertencia de San Pablo. No es una advertencia del Padre Gabriel, no es una advertencia del Padre Manuel, es una advertencia de San Pablo. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que nosotros comemos el cuerpo y vemos la sangre del Señor, estamos allí proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, estamos inmersos nuevamente en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, y es la advertencia, por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí estamos muy atentos, porque dice el Señor: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y muchas veces nosotros pasamos a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, y no estamos conscientes de que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Dice San Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno, ¿qué tenemos que hacer entonces para recibir el cuerpo y la sangre del Señor? Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Cada uno examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa del Señor. Examinar la conciencia. Nosotros, apreciados hermanos, examinamos la conciencia cuando vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Estamos conscientes de que vamos a recibir allí el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Examinamos nuestra conciencia para saber que vamos a recibir el cuerpo del Señor? ¿Sabemos nosotros que teniendo y examinando la conciencia en la presencia de Dios y estando en pecado grave, yo no puedo acercarme a recibir el cuerpo y la sangre del Señor? Que no lo puedo hacer porque estaría pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor, como lo dice San Pablo. Y a veces nosotros tenemos comulgando y no nos confesamos, y no examinamos, y no hacemos el examen de conciencia, y no tenemos propósito de enmienda, y no examinamos nuestra conciencia para purificar nuestra alma, para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice San Pablo, atentos, no lo dice el Padre Manuel, no lo dice San Pablo en 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo del Señor. El pecado del sacrilegio, cuando nosotros comulgamos y estamos en pecado graves, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Es la palabra de Dios que nos lo dice. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos muertos. Gente débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Gente enferma espiritualmente, que no persevera espiritualmente, que no tiene tiempo para rezar, que no tiene tiempo para examinar su conciencia, para perseverar en el encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque no reconocemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Así es la invitación, apreciados hermanos, a mantener nosotros la presencia del Señor, la devoción que debemos tener en la Eucaristía y recibir al Señor con pureza, con humildad, recibir al Señor con esa devoción, consciente de que Él está presente. Y por eso, como familia, nosotros estamos llamados a participar en familia a la celebración de la Eucaristía, en ese encuentro del Señor. También alguno de ustedes me había preguntado, quizás, ¿cómo hacer para recibir la Eucaristía? Con devoción. Las instrucciones de la Sede Apostólica de la Iglesia, hay una instrucción muy hermosa, un escrito que se hizo por el Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se llama Redención en Sacramento, que habla sobre la Eucaristía. Allí, y la instrucción general del Misal Romano, dice, para recibir de la Eucaristía se puede recibir de rodillas,
y en la boca, de pie, en la boca, o cuando las conferencias episcopales dan la autorización, se pueden recibir en la mano, pero con devoción, con entrega, con amor. Hay gente que, por eso nosotros cuando vamos a dar la comunión, estamos que la persona que ha recibido el cuerpo del Señor debe consumir el cuerpo del Señor. Hay gente que recibe el cuerpo del Señor y se va allí, llevando una procesión por toda la iglesia. No, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Se debe comulgar allí delante del ministro, delante del sacerdote, recibir el cuerpo del Señor con la sangre, su amor. Y por eso, pues, si yo voy a recibir el cuerpo del Señor con devoción, con entrega, con amor y devoción. Bien, tenemos por aquí una pregunta. No pregunta no. Bueno, yo comparto de... Pero es que tenemos... Yo comparto eso. Lo que falta es educación. Bueno, para eso dice que lo que comparte ella, necesitamos educación. Para eso tenemos las clases y los talleres de formación. Por eso la invitación a formarnos. Pero como no tenemos tiempo para formarnos, entonces por eso aquí nos están diciendo que necesitamos formarnos. Por eso la importancia de dedicar tiempo para formarnos. Y por eso esta catequesis de perseverancia para la formación. Bien, seguir formándonos. Otra vez me hacían preguntas a ustedes: padre, yo participo 3 Eucaristías todos los días, porque los domingos voy a 3 Eucaristías. Bien, bendito sea el Señor. ¿Puedo comulgar en las 3 Eucaristías? No, puedes comulgar en una Eucaristía. No es que si estás en 5 Eucaristías vamos a comulgar en las 5. O sea, la norma de la Iglesia establece, si yo voy, comulgo en la primera Eucaristía y en las demás participo en la oración, pero no comulgo, al menos que sea otra Eucaristía ritual. Por ejemplo, usted va a la Eucaristía en la mañana a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde le invitaron a unas exequias funeral porque murió el suegro. Y usted fue para la Eucaristía, pudo comulgar porque es un rito de exequias. Pero en la misma Eucaristía comulgamos una sola vez. Bien, para mantener eso. Diverso es el sacerdote. El sacerdote es diverso, porque el sacerdote debe comulgar en la Eucaristía que celebra o concelebra. Por lo tanto, si está celebrando, presidiendo él o concelebrando, debe comulgar el cuerpo y la sangre del Señor en esa celebración. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Tenemos aquí una pregunta de la hermana. Le vamos a agradecer, sí, que nos hagan las preguntas aquí, porque así aprovechamos la catequesis para quienes nos siguen en el canal Padre Gabriel Aldana. Mi pregunta es, padre, esto es como algo... Yo me casé por la iglesia, me divorcié también. Mi pregunta es, yo convivo con una persona, ¿yo puedo seguir recibiendo la hostia del Señor, de nuestro Señor? ¿Puedo seguir comulgando? ¿O no puedo hacerlo, no debo hacerlo porque me casé por la iglesia? Gracias, Marta. Vamos ahora a aclarar aquí esta pregunta que nos hace Marta, un caso particular y que sabemos que muchas personas están pasando por esta situación. Una persona que es casada por la iglesia, se divorció no por la iglesia, porque por la iglesia no hay divorcio, por lo tanto es una persona que se casó por la iglesia, se divorció por lo civil, por la iglesia sigue casada, al menos que inicie un proceso de declaración de nulidad matrimonial y a través de un juicio por un tribunal eclesiástico se declare la nulidad de ese matrimonio, es decir, la no existencia de ese matrimonio precedente. Pero como el matrimonio goza del favor iuris, del favor matrimonio, por lo tanto el matrimonio celebrado se presume que es válido y por lo tanto la persona sigue manteniendo ese vínculo anterior y la persona se volvió a casar con otra persona. Por lo tanto, en esta realidad hay una realidad objetiva que contradice con la realidad del matrimonio y por lo tanto no podría comulgar el cuerpo del Señor. Ahora bien, usted, señora Marta, que hizo esta pregunta, nosotros estamos llamados a vivir con ustedes que están viviendo este momento de familia, a la perseverancia en la oración, porque a veces nosotros reducimos la Eucaristía solo al acto de comulgar y la Eucaristía es sacrificio y es oración. Y a veces el tema de los divorciados vueltos a casar ha sido manipulado incluso mediáticamente. Ha sido incluso manipulado porque solo lo reducimos, la Eucaristía, a comulgar a los divorciados vueltos a casar, cuando en realidad es una otra realidad mucho más objetiva en cuanto a la Eucaristía. Bien,
Lo que necesitamos para recibir el cuerpo del Señor, dice San Pablo, debemos examinar nuestra conciencia y saber si estamos o no allí en pecado y recibir el cuerpo del Señor. Lógicamente, estando divorciado, vuelto a casar, estamos en una situación de contraste allí. ¿Qué les digo yo? ¿Pueden comulgar? La Iglesia dice sí, pero todavía no. Esperemos. Hay que iniciar un proceso de graduación gradual, llama el Papa Francisco, de acompañamiento, de cercanía, para que las personas, los cónyuges, en este caso ustedes, puedan redescubrir cada vez más la cercanía al Señor. Pero esto no quiere decir que ustedes están excluidos de la Eucaristía, porque nosotros vamos a la Eucaristía, es al sacrificio, y por lo tanto, ahí hay otros platos del sacrificio en el cual nosotros participamos. Nosotros estamos obligados a participar de la Eucaristía, no a comulgar. Y por lo tanto, si usted no se acerca a comulgar, es porque tiene una devoción al Señor, consciente de que está en su situación objetiva, pero sabe y desea recibir el Señor. Señor, estoy en esta condición, e igualmente está llamada a crecer en la gracia de Dios, pero se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta del estar con nosotros, de la caridad, se alimenta de ayudar a la familia y no de estar excluida. Porque hay gente que dice, Padre, yo no voy a la Eucaristía porque yo no puedo comulgar. No podemos hacer esto. No es que yo solamente voy a la Eucaristía por comulgar. Hay gente que incluso recibe el cuerpo del Señor y puede estar apariencia de bien y en realidad internamente pues está en pecado. Entonces es la invitación que nos hace el Señor a examinar nuestra conciencia y a perseverar. Las personas que están en esta situación, divorciados, vueltos a casar, con mucho amor, con mucha docilidad, las personas que han venido a hablar conmigo, se inicia un proceso de discernimiento, participan en la oración, se va perseverando y ellos, el Señor poco a poco les va iluminando su vida, los pasos que tienen que ir dando, los pasos que se van acercando para con el Señor, pero saber, ellos son conscientes, no es que la Iglesia les diga, no, ustedes no pueden, son la misma realidad objetiva en la que ellos se encuentran, que saben, conscientes de esa situación y quieren la compañía y el acercamiento para con el Señor. Pero eso sucede también para otras realidades. Una persona, por ejemplo, que vive en concubinato, es decir, viven juntos pero no están casados por la Iglesia. Y vivimos juntos, no peleamos, estamos tan bien, no peleamos, es más, eso en la casa ni no me caso, no nos hemos casado. Y como no nos hemos casado, igualmente van y comulgan y no se han casado, es decir, no creen en el sacramento del matrimonio. Y entonces tenemos personas que están en esta situación. Nosotros tenemos que educarnos en esto. Falta de formación. Tenemos que formarnos. Tenemos que seguir perseverando en la formación para descubrir esta bondad y estas realidades. Pero esto aplica para todos. Nosotros tenemos que examinar nuestra conciencia. Si estamos en una realidad de pecado grave en nuestro corazón, en nuestra vida, no podemos acercar a comulgar sin antes examinar nuestra conciencia, el arrepentimiento y la confesión que precede la celebración de la Eucaristía. Bien, entonces esa es la invitación, a perseverar en ese encuentro con el Señor. Bien, pregunta. Padre, ¿cómo hacemos hoy en día para que nuestros hijos participen de la Eucaristía? Bien, tenemos aquí una pregunta propia de familia, ¿cómo hacer para nosotros que nuestros hijos descubran la Eucaristía? Primero, depende de muchos factores. Primero, cuando hablamos de hijos, ¿a qué edad nos estamos refiriendo de los hijos? Porque una cosa es que usted tenga a su hijo que tiene 20 años, 25 años y ya tiene otra familia y ya usted no le acompaña, ¿no? Otra cosa muy distinta es que su hijo, su hija, está con ustedes porque está pequeña, 7 años, 4 años, 6 años, 7 años, es diverso. Porque usted donde lleva a su niño, su niña, ahí van con todos. Pregunta, ¿nosotros desde pequeños llevamos nuestros niños ya a la Eucaristía, al encuentro con el Señor? Porque si nosotros le enseñamos en la catequesis la participación dominical en la Eucaristía, pero no llevamos a nuestros niños a la Eucaristía, ¿qué estamos haciendo? Entonces, desde ya pequeños participaron. Es verdad que en algunos ambientes, y el Papa Francisco muchas veces nos lo ha dicho, pues es difícil, porque a veces no admiten, no se llevan actitudes muy buenas. Pienso, por ejemplo, a familias que llegan con sus niños
Y pensar ustedes que las mamás llegan allí con sus niños, que a veces está haciendo el calor, están los niños que están llorando, y entonces el que está dando, uy, no le trajo ni el tetero, mire, y es que mamá tenía que hacer, ¿no? Y entonces nosotros mismos nos terminamos de juzgar, y allí terminamos, y una mamá que pase por esa situación, pues termina diciendo, no llevo más a la Eucaristía. Pero si nosotros nos ayudamos, si nos preparamos, ya desde muy pequeños nuestros niños que participen en la Eucaristía. Si, por ejemplo, ustedes en sus casas el día anterior han meditado el Evangelio con sus hijos, porque el día siguiente van a participar de la Eucaristía y al día siguiente vienen con sus hijos, pues ya eso les va motivando. Y luego, más adelante, con sus hijos, pues vivir en el amor para con ellos. La Eucaristía es sacramento de amor. Y por lo tanto, si usted insiste a sus hijos porque ya está mayor y ya usted no le puede llevar, no, porque él dice que se cree libre y por lo tanto se cree libre, ya no va más a la Eucaristía, el amor de padre y el amor de madre, la oración para con sus hijos, con caridad para con ellos, ofrecer también la Eucaristía en ese amor para con ellos con paciencia. Pero que el tema de la Eucaristía no se convierta en discusión para la familia. Dice, se reunían en sus casas y discutían. Si usted pelea con su hijo y termina en una discusión porque no fue en la Eucaristía, eso genera un acto contrario en su hijo y no va a querer más. Imagínense, si fue para la Eucaristía y llegó peleándome porque yo no fui para la Eucaristía, más nunca va a tener usted a su hijo en su Eucaristía. Si usted llega en la de la Eucaristía, bendición, Dios me la bendiga, mi hija querida, mi hijo querido, Dios le bendiga. Uy, ¿qué fue? Mira, ¿para dónde fue? Para la Eucaristía, mire cómo llegó. No, la otra semana yo voy a ver porque algo le dieron allá, algo le pasó que llegó tan amable. Pero si usted llega peleando y maltratando allí en la casa, nunca más sus hijos van a volver a la Eucaristía. Por eso nosotros como familia podamos mantenernos en el amor de Dios y perseverar muy unidos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más que quiera compartir? Bien, vamos entonces a colocarnos de pie para hacer la oración y darles la bendición en este día, agradecerles. Saludamos también a quienes se unen a nosotros en esta enseñanza a través del canal Padre Gabriel Aldana, y pedimos al Señor que nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por las familias. Bendice nuestras familias que sean iglesia doméstica, con la presencia de la Eucaristía. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Haz que podamos vivir esa dimensión de sacrificio en la Eucaristía, con amor, con entrega. Que aprendamos cada vez más de la presencia real del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque estás siempre con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor.